te invitamos a caminar. A descubrir con nosotros viejas rutas de peregrinación que quedaron relegadas al olvido, pero cuyas valiosas huellas han reclamado en silencio su espacio dentro de los itinerarios jacobeos. Son los caminos de la vía céltica. Aquellos que los marineros tomaban una vez que arribaban a los puertos de la Costa da Morte para luego dirigirse a Santiago de Compostela. Porque este punto noroccidental del mapa gallego no solo nos susurra al oído historias de trágicos naufragios, sino también aquellas que se forjaron con la convivencia en el viaje hacia la tumba del apóstol y cuya hospitalidad quedó grabada en multitud de templos que se encuentran repartidos por todas sus variantes. Hoy, esa hospitalidad la recibimos nosotros de sus gentes. Un carismático pueblo que ha sabido mantener con orgullo sus antiguos oficios y tradiciones a lo largo del tiempo. Disfruta de la vía céltica, desde los puertos pesqueros al cobijo de las indomables aguas que mantienen el pulso a desafiantes acantilados, hasta los preciosos valles de perfiles amables con campos tapizados de cereal, pastos y forestas, donde navegarás entre pequeñas aldeas rurales ancladas al lento paso del tiempo. Una hermosa tierra de paisajes hipnóticos sumidos en leyendas y mitos, con senderos ancestrales que hoy vuelven a abrirse para el deleite de todos, algunos compartiendo tramos por antiguas vías romanas, otros para transportarnos a épocas megalíticas. No hay duda del incalculable valor histórico, monumental, cultural y natural de esta vía céltica, pero lo más importante es que vengas a vivirla y puedas sorprenderte con el regalo final de este recorrido: la entrada a Santiago de Compostela desde el Monte Pedroso. Ven a tierra de célticos y siente la esencia de las primeras peregrinaciones.